Hola, si queremos borrar un fichero podemos hacerlo de dos formas, como vamos a ver. En el ejemplo que hemos preparado comparamos dos métodos de borrado. En la parte izquierda tenemos una ventana de explorador con los ficheros que vamos a eliminar y en la ventana derecha vemos la papelera de reciclaje. El primer método que vamos a ver borra el fichero definitivamente sin posibilidad de recuperación. Escribimos una dirección en un cuadro de texto y al pulsar el botón vemos que el fichero ha desaparecido definitivamente. Mediante el segundo método podemos borrar el fichero pero mantenerlo en la papelera de reciclaje. Si pulsamos el botón papelera vemos que el fichero se elimina y pasa a la papelera. ¿Cómo podemos utilizar un método u otro? El primer método es mediante la instrucción kill, que como vimos en el destello 89, de una forma rápida y sencilla borra cualquier fichero con una sola instrucción. El problema que lo borra definitivamente. Si queremos dar una segunda oportunidad al fichero y mandarlo a la papelera de reciclaje, debemos utilizar la API de Windows. Utilizamos la función shFileOperation, que permite copiar, mover, cambiar el nombre o eliminar un objeto del sistema de archivos. Necesitamos pasarle a la función el parámetro shFileOpstruct, que contiene la información con las instrucciones para la operación que queremos realizar. En nuestro caso, la instrucción de borrar. Dentro de la estructura de datos le pasamos tres parámetros o tres valores. En primer lugar, wfunc, donde le indicamos la acción a realizar, en este caso delete, como vemos aquí a través de fo delete. Pfrom contiene la información de fichero y debemos utilizar la ruta completa para que funcione. Después, en el parámetro fflags le indicamos permitir deshacer a través de la constante fov_allow_undo. Antes de Windows Vista, las operaciones solo se podían deshacer desde el mismo proceso que realizó la operación. Posteriormente, el alcance de la acción de deshacer es una sesión de usuario, por lo que permite que podamos deshacer en otra operación diferente, como indica en la documentación de la API. Si no indicamos este parámetro, el fichero se eliminará definitivamente. No obstante, para eliminar un fichero es más recomendable métodos como kill, que acabamos de ver, o delete file. Con esta configuración tenemos que llamar a la función desde cualquier botón con esta simple instrucción y ya está.